¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo, 21 en punto. Ya no veo la temperatura, me voy a acercar, puedo acercarme, ¿verdad? 19 grados. 19 grados, ahí está. ¿Cuántos años vos tenés? 30. 31 Sí, años. tenés una vista privilegiada todavía. Yo, Conste porque que no tengo el lente ahora mismo. Este anteojo me sirve para ver de cerca, ¿verdad? Para ver de lejos me tuve que sacar. Bueno, cambió radicalmente la temperatura, entre paréntesis, Sí, ¿verdad? en horas de la tarde Sí. ya se sintió el fresquito. Felicidades, Jorge. Muchas gracias Sí, un y saludo a aprovechamos todos los padres. también a todos los papás en su día, muchas felicidades. Bueno, varias cosas para desarrollar esta noche. Lo más preocupante ahora mismo en el penal de Tacumbú. Sí. En un principio se dijo, hay un amotinamiento, en principio se dijo que la situación estaba controlada, aparentemente eso no es así, incluso ahora por una cuestión de seguridad se está pidiendo a los fiscales que están tomando intervención en ese lugar que se alejen. Enseguida vamos a hablar con el director del penal de Tacumbú para ampliar este tema. Y lo otro, lo que pasaba antes del mediodía, este caso gravísimo, por cierto, por las derivaciones, las consecuencias. Algunas imágenes vamos a poder compartir, porque son fuertísimas. En la Penitenciaría Regional de San Pedro, la policía habla de 10 fallecidos, la Fiscalía de 9. No nos quedamos con el dato que nos da la Fiscalía, 9 fallecidos, 30 heridos. Entre los fallecidos hay personas decapitadas, personas que fueron quemadas vivas. Esto pasó en un enfrentamiento entre miembros del primer comando capital, el PCC, con el denominado Clan Rotela. Nosotros nos preguntábamos, Clan Rotela, Sí. revisábamos los archivos, estamos hablando de un grupo que se dedica al tráfico de estupefacientes. Ahí ya tenemos imágenes, Claudia, de lo que esto es en San Pedro, Penitenciaría Regional en el departamento del Cuamanduyú. Esto que ya en realidad el jueves nosotros, recuerdo, tuvimos, a la noche llegamos a tener un contacto, no tiene nada que ver con el tema, pero me dicen que ya era un adelanto. Hubo un principio de amotinamiento jueves de noche. El viernes en Tacumbú. No, en San Pedro, Ajá, ok. ya en San Pedro. Ya en San Pedro, el jueves por la noche, eso nos vamos a ampliar enseguida con nuestro compañero que está allí, con Lorenzo Agüero, nuestro corresponsal. Muchos de los heridos fueron trasladados al hospital regional en San Pedro, otros incluso ya llegaron hasta Asunción para la asistencia correspondiente. Y lo otro que preocupa, porque están haciendo una especie de réplica, este mismo grupo acá en la penitenciaría de Tacumbú, estamos hablando de miembros del PCC, también enfrentados con los integrantes de este clan, el clan Rotela. Sí, con respecto a Tacumbú, decía el director de la penitenciaría que el motivo aparente del levantamiento fue el traslado que se decidió de Oscar Rotela, que sería uno de los líderes de este clan Rotela. Hablamos de Oscar Rotela, que ya fue trasladado a la penitenciaría de emboscada de forma a prevenir lo que pueda suceder en el lugar. También se analiza el traslado de Armando Javier Rotela, que también sería miembro de este grupo. Con respecto a lo que sucedió en San Pedro, también se vio el director del hospital de San Pedro a evacuar también este lugar por los diferentes incidentes que se podían dar, ya que estaban siendo tratados en el lugar personas detenidas y se podría haber aprovechado ese momento para también dar a la fuga o permitir la fuga de estas personas. En relación al tema Tacumbú, tenemos unas imágenes exclusivas de gente que está adentro, que compartió recién con nosotros. Ya en principio se había tomado una disposición de trasladar algunos miembros del PCC que están acá en Tacumbú al penal de emboscada. Con eso se pensó que ya la situación estaba controlada, sin embargo ahora se desata nuevamente un conflicto. Hay algunos que están, temen por su vida. Sí, y hay que considerar, Jorge, mencionaba el director Jorge Fernández de Tacumbú, Sí. que hoy fue día de visita, más de 2.000 personas Sí. ingresaron en Tuvieron el que lugar. evacuar. Tuvieron Por el que Día del Padre, evacuar claro. y se dio también el reclamo de todas las familias preocupadas, por supuesto, por las personas que están adentro. Nosotros enseguida vamos a compartir un par de notas sobre este tema. Ya está con nosotros nuestro invitado hoy, siguiendo la agenda de esta noche, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller nacional, el ingeniero Luis Alberto Castiglioni. De paso, antes de ir al tema principal, le vamos a preguntar también la posición que tiene el gobierno de Mario Abdo Benítez en el sentido de determinar la expulsión de los integrantes
del primer comando capital del PCC. Recién fuera del aire nos decía ya el canciller que ya este gobierno ha actuado en consecuencia, ha expulsado ya principalmente al Brasil algunos de los integrantes, que es lo que se está pidiendo para evitar precisamente esto que sucedió hoy al mediodía en San Pedro y ahora que se replica en Tacumbú. Y recordás que en marzo se habían dado diversos amotinamientos y allí fue que el gobierno expresó la intención de expulsar a estos criminales de Brasil al vecino país, ¿verdad? Se mencionaba una cifra de 400 personas que integran el primer comando capital y también el comando Vermelho, que la intención es que salgan del país. Eso arrancó en Pedro Juan Caballero, se replicó en Coronel Oviedo, después incluso en Tacumbú, después en Concepción, que es lo que preocupa, líderes cabecillas del PCC brasileños que están haciendo una tarea de adoctrinamiento a paraguayos. Por eso es el número que crece. Pues enseguida vamos a estar hablando sobre este tema con el canciller nacional y por supuesto el otro tema que tiene que ver con caso Arrón, Martí, Víctor Colmán y compañía, que fue noticia la semana pasada. Tenemos sobre lo que sucedió hoy en San Pedro, en la penitenciaría regional de Cuamanduyú. La fiscal Fanny Aguilera explicaba detalles. Que hubo días atrás en Tacumbú, que sería una venganza que se tomó acá, entre bandas. ¿Sería el PCC contra otro grupo? Contra otro grupo, sí. Rotela. Rotela. Se incautó 2 armas de fuego que estaban en poder de los internos pertenecientes al PCC. Ahora, ¿Qué tipo de armas? Armas cortas, armas pistola creo, pero se va a confirmar eso con pericia, qué calibre y la marca. ¿Los heridos recibieron impacto de bala, doctor? Sí, sí. ¿Se maneja, por ejemplo, el cómo, de qué manera, por qué ellos contaban con armas de fuego? Esa parte no, esa parte vamos a investigar, sí. Porque se supone que la penitenciaría tiene que tener una seguridad para todas las personas de control, una seguridad de control para el ingreso al interior, ¿verdad? Y en ese caso va a ser indagado el director. Bueno, ahí está lo que decía la fiscal entonces, Fanny Aguilera, encargada de todo lo que ocurrió en San Pedro, en la penitenciaría regional. También habló el director de este lugar, Wilfrido Quintana, y él detallaba que son 510 en total los reclusos en el lugar, 23 pertenecerían al primer comando capital, y daba detalles de lo que fue este amotinamiento cerca del mediodía, un poco antes del mediodía. A continuación lo que decía Wilfrido Quintana. Junior Díaz, Denis Paredes, Alcides Paredes, Nelson Pereira, Hugo Díaz, Sergio Cabrera, Carlos Cebolla, Lucas Ayala, Bruno Damián Cutier Moreira. ¿Todos son del PCC? Todos son del clan Rotela. ¿Y están condenados o procesados? Y algunos, la mayor cantidad están condenados. Tenían armas de fuego. Y hoy, esta fue la situación de hoy. Pasamos un mal momento, un enfrentamiento entre los agentes y los internos, y ya después ya no pudimos retener la situación. Bueno, ahí está el director de Penitenciaría Regional de San Pedro, Wilfrido Quintana. Estamos en comunicación con Blas Martínez, director de Institutos Penales. ¿Cómo le va, director? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo? Muy bien, el caso San Pedro, después quiero preguntarle lo de Tacumbú, lo de la Penitenciaría Regional de San Pedro, la situación allí ya está controlada. Totalmente controlada. Ahora en la Penitenciaría de San Pedro estamos ya reubicando a las personas, inclusive el PCC y también a los del clan Rotela. Ahora, la información que la Fiscalía de manera oficial maneja, 9 fallecidos. Me dicen que uno de los heridos falleció por el camino, por eso también se habla de 10. ¿Cuál es la información que tienen ustedes? No, total son 9. Al final tenemos 3, ¿verdad? Después tenemos decapitados, tenemos 5 y uno que falleció en el hospital. Esto, director, ¿por qué arrancó para la gente que se está prendiendo ahora a Cara Cruz, Unicanal? ¿Esto cómo arranca? Sabemos que arrancó antes del mediodía, pero ¿cuál fue la razón? ¿Cómo empezó esto, director? Bueno, le voy a explicar. Hace un mes aproximadamente ocurrió un hecho en Tacumbú, un homicidio. Plan Rotela prácticamente
quien le mató era uno del equipo de PCC, quien es de nombre Wilson Diana. Wilson Diana al fallecer, ¿verdad? Ellos quedaron con una cicatriz, los de PCC, y prácticamente quieren vengarse, ¿verdad? Se querían vengar y bueno, acá en esa penitenciaría a la mañana, tipo las 9 de la mañana, empezó todo. Se estaban negociando, se estaba viendo que no hagan eso. Los de Clan Rotella ya no querían saber nada porque vieron que iban a atropellarle ya. Y también los PCC se fueron para hablar, dialogaron entre ellos. Después de un momento dado ya no pudieron dar y el Clan Rotella, prácticamente uno de los internos, le propinó prácticamente una estocada en tira de lanza, ¿verdad? Le tiró al interno del PCC y ahí empezó todo. Cuando se fueron para atropellarle al equipo del PCC, el PCC ya estaba preparado y prácticamente empezó la línea y empezó la cacería, digamos. Lastimosamente el término no es lo correcto, pero se empezó la guerra entre ellos que ya estaban dentro de lo que es la penitenciaría de Paraguay. Director, de estas 9 personas fallecidas, ¿cuántas pertenecen al primer comando capital y al Clan Rotella o todas son de un grupo nada más? Hola, sí, director. Clan Rotella son todos los fallecidos, no hay ninguno del PCC. Ahora, director, trasladando en relación a lo que pasa ahora en Tacumbú, en principio se dijo que la situación estaba controlada. ¿Cómo está la cosa en Tacumbú ahora mismo? Bueno, la situación en Tacumbú está crítica, está un poco complicado. Prácticamente según un informe que recibí, ¿verdad? Violentada. Están los bomberos ahí, ya están silenciando inclusive. Están todavía el equipo de antimotines y disturbios también de la policía y de los funcionarios, ¿verdad? Que están en el banco también, que están apoyando. Lo que está complicando también son los familiares que están apostados ahí enfrente, que están preocupados también por lo que está pasando. Y justamente el Clan Rotella es que cuando vio que acá en San Pedro fueron prácticamente asesinados del equipo de ellos, las personas de la libertad, ellos cometieron eso, ¿verdad? Hicieron un atropello. Aproximadamente a las 5 de la tarde ocurrió un atropello todo ya hacia el frente, hacia la oficina de guardia. Eso se redujo y se detuvo. Y después de esto tuvimos que sacarle a los hermanos Rotella, los que son los jefes, ¿verdad? Javier y Oscar Rotella, que ahora mismo están ya en la agrupación especializada ambos. Ahora, director, ¿cuántas personas conforman este Clan Rotella? ¿Cuántos son los que están dentro de Tacumbú y también dentro de la penitenciaría de San Pedro? Bueno, Clan Rotella, por ejemplo, ahora nosotros, ellos eran pocos, ¿verdad? Pero no sabíamos que estaban reclutando y hoy a la tarde unos 600 aproximadamente el jefe de seguridad de Tacumbú, de mayoría Clan Rotella. Y también están distribuidos en Concepción, en toda la penitenciaría. Son minorías, pero en Tacumbú están la mayoría. Y 500 a 600 aproximadamente están dentro y son todos paraguayos. ¿Se confirma el traslado de los 2 Rotellas que estaban en Tacumbú? Se confirma, señora, ya están en la agrupación especializada los 2. Ya. Director, gracias por estos datos, por su tiempo. Buenas noches. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, director de Institutos Penales Blas Martínez, sí, confirmando un poco cómo arrancó toda esta historia. Tenemos una nota con un herido, un recluso, José Osorio. Él habló, volviendo al caso a San Pedro, allí en la penitenciaría regional. A ver. Empezó por la gresca que hubo en Tacumbú y por unos cuantos amigos. Y según me contaban por acá, recibieron 15 por ella ya. ¿Pero entre cuántos más o menos? Y 5, 4 yo escuché a mi amigo. Y de Tacumbú vinieron conmigo, le decapitaron la cabeza. ¿Pero por qué sería? Y los grupos de PCC y supuestamente. Pero usted no ha manejado nada. Usted no ha manejado nada. No, yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Ligaste de bala? De onda y de arriba y no tengo nada que ver con ellos. Yo pedí si se puede, que se me lleve otra vez traslado a Tacumbú, no me quiero más en esa cárcel.
si no me van a decapitar también de onda. Claudia, tenemos un video, atiendan, esto pasaba esta mañana antes del mediodía, antes del enfrentamiento, integrantes, se presume que son algunos de ellos integrantes del clan Rotela, los que van a ver en este video exhibiendo incluso armas blancas, algunos de ellos fueron asesinados y hasta decapitados. A ver. Ahí está, esto antes, segundos antes del enfrentamiento. Está Lorenzo Agüero, corresponsal de Unicanal en San Pedro. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge, Claudia, a los oyentes de Unicanal? Y bueno, estamos aquí frente mismo de la Penitenciaría Regional de San Pedro, donde se registró este episodio luctuoso, como ya estaban comentando, 9 muertos, 8 aquí en el interior de la cárcel, 5 que fue decapitado, 3 totalmente calcinados y 1 que falleció en el hospital, que recibió un impacto de bala prácticamente a la altura del cuello, y llegando al Hospital Regional de San Pedro se produjo su deceso, lo confirmaba el propio director del Hospital Regional de San Pedro. Aquí por lo menos ya totalmente se ha normalizado, inclusive llegó un contingente importante de refuerzo de guardias cárceles de otra penitenciaría que ingresaron hasta el interior de la cárcel, y continúa la conversación, los trabajos en este momento. Aquí por lo menos desde afuera no sabemos qué trabajo ellos están realizando, pero creemos que algún tipo de procedimiento continúa en el interior de la Penitenciaría Regional de San Pedro. En cuanto a los cuerpos, ya fueron totalmente trasladados hasta la morgue del Hospital Regional de San Pedro. De acuerdo a lo que confirmaban las autoridades penitenciarias, los fallecidos todos son de otra zona, es decir, no son aquí de San Pedro, de este departamento, son reclusos que fueron trasladados y que vinieron hasta esta cárcel, y bueno, pasó justamente esta situación. Ya es de público conocimiento el motivo, la hipótesis que maneja también el Ministerio Público Regional de San Pedro, que precisamente está realizando la investigación de este caso. La fiscal Fanny Aguilera decía de que la causa es justamente ajuste de cuenta, ya que 2 reclusos del PCC fallecieron la semana pasada en la penitenciaría de Tacumbú, y en represalia a eso se produjo este enfrentamiento donde ya saben ustedes el desenlace del grupo Rotela, que falleció justamente 9, y todos son de este mismo grupo. Ahora, lo que llama la atención, y también para las autoridades que están realizando la investigación, es cómo pudieron terminar en manos de ellos arma de fuego, pistola. Inclusive se habla de que existiría más arma de fuego en el interior de la cárcel en manos de los reclusos, porque se habla de 3 armas de fuego. Hasta este momento son 2 lo que ya se pudo recuperar, digo bien, que ya está en manos de las autoridades, en este caso del Ministerio Público, y 1 estaría todavía en manos de algún recluso, por lo menos esa es la hipótesis que se maneja hasta este momento. Ahora, de cómo pudieron llegar en manos de ellos es justamente lo que están investigando las autoridades del Ministerio Público. Además, también se pudo incautar, Jorge, Claudia, varios armas de fuego, en este caso arma blanca, estoques, aparatos celulares, que estaban en poder de los reclusos, y que llamativamente ellos tenían comunicación inclusive aquí desde la cárcel con gente que se encuentran afuera. En fin, ese es un poco, digamos, la historia, lo que pasó hoy, esta tarde, a partir de las 11:30 aproximadamente, y se pudo controlar a las 14 horas cuando llegó el grupo especial de la Policía Nacional desde Curuzú de Hierro, vía aérea, en un helicóptero de la Policía Nacional, que primeramente realizó sobrevuelos sobre esta penitenciaría y posteriormente descendieron y
ingresaron los grupos tácticos acompañados por varios efectivos de la Policía Nacional perteneciente a la dirección departamental de diferentes comisarías que fueron convocados justamente para realizar este operativo que finalmente pudieron controlar, pero ya con este desenlace de 9 reclusos fallecidos y 9 heridos, por lo menos es lo que se menciona, compañero. Lorenzo, sobre estos heridos, ¿siguen en el hospital de San Pedro? Se hablaba que se iba a evacuar el lugar. ¿Cómo está esa situación? Según recién confirmó el propio director de esta cárcel, el licenciado Wilfrido Quintana, de que los que tienen cuadros graves ya fueron derivados hasta el centro, hasta el hospital de trauma, en este caso de la capital del país. Son 3 aproximadamente los que fueron derivados y el resto continúa todavía aquí en el Hospital Regional de San Pedro. Se hablaba también de que el hospital fue totalmente clausurado, inclusive se mencionaba de que los enfermos, los que estaban internados, fueron evacuados. Sí, después salió a aclarar esa situación el director del Hospital Regional de San Pedro, el doctor Ricardo Brasel, decía de que no es así, de que los que estaban internados simplemente fueron llevados a otro pabellón dentro del hospital con custodio policial y los que se estaban trasladando desde la cárcel de San Pedro, los heridos en este caso, en otra zona, en la parte de urgencia, precisamente también con custodio policial. Lo que sí, ellos clausuraron personas que llegaban con caso grave, con cuadro grave, directamente ellos derivaban en este caso al Hospital Regional del IPS, que también se encuentra aquí en la ciudad de San Pedro. Decía de que existe un convenio entre estas dos instituciones, entonces en el marco de eso se derivaba a estos pacientes que llegaban hasta este hospital con cuadro grave hasta el hospital, pero sí los que estaban internados quedaron ahí. Después ya también se ha normalizado completamente la situación en el hospital, Claudia. Lorenzo Agüero, gracias por este contacto, por estos datos, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, Lorenzo Agüero, corresponsal de Unicanal en San Pedro. Tengo acá la lista, hay 2 NN, los fallecidos. Sí. Los fallecidos, Alcides Paredes, cuerpo calcinado, Junior Díaz, quemadura, calcinado con herida cortante en el cuello, NN a determinar registro, calcinado, Nelson Pereira, decapitado, Lucas Ayala, decapitado, también presenta quemaduras, Carlos Patricio Segovia, decapitado con quemaduras en partes del cuerpo, Derlis Marcial, cuerpo decapitado y quemaduras, Bruno Cutier Moreira, impacto de arma de fuego y el número 9, NN, decapitado. Esto está a determinar el número de fallecidos. Esto nos acaban de pasar, nos confirman estos datos. Ahora, con respecto a estos líderes del clan Rotela, porque poco se conoce, al menos no hay ningún episodio así llamativo por parte de ellos, incluso una sorpresa para algunos medios de comunicación. Datos, por ejemplo, Oscar Rotela, ambos, Oscar Rotela y Javier Rotela ya fueron trasladados. Oscar Rotela cuenta con antecedentes por homicidio y fue detenido en San Lorenzo en el año 2014 por agentes de la SENAT. Y Javier Rotela es conocido como el zar del crack. Sí, en especialista en tráfico de estupefacientes, el clan Rotela, que nosotros no nos enteramos hoy, ¿verdad? Sí, yo nunca había escuchado el clan Rotela. No, pero el dato, 600 integrantes del clan Rotela en Tacumbú, pone completamente en alerta al sistema penitenciario. Otro dato importante, 3.994 reclusos en Tacumbú y la capacidad del lugar es para menos de 2.000 personas. Por eso es que urge ya que se construyan nuevas cárceles. Ingeniero Luis Alberto Castiglioni, Canciller Nacional, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Claudia. Buenas noches al señor fiscal don Ricardo Merlo, mi compañero de causa. Muy buenas noches a toda la audiencia. Puntualmente arrancando sobre este tema, después para ir al tema a Ron Martí Colmán, canciller, ¿cuál es la posición que asume el gobierno en relación al tema PCC? Hay antecedentes de que el presidente tomó la decisión de expulsarlos a algunos de los integrantes. ¿Se va a seguir esa línea? Si ustedes recuerdan el nombre de este criminal que fue expulsado el primero. Piloto. Marcelo Piloto. Marcelo Piloto, sí. Él había cometido un asesinato de tal manera que eso pueda ocasionar nuevamente su juzgamiento aquí y pueda evitar su extradición a Brasil.
El presidente, sin dudar un instante, determinó su expulsión y con esa primera expulsión se inició una serie de expulsiones que empezó a darse y que va a continuar. Ante la poca celeridad, por decir de alguna manera, por la lentitud e inclusive, en muchos casos, por lentitud o trabas con serios indicios de corrupción en el ámbito de la justicia, para evitar la extradición de acusados por narcotráfico en el Brasil y juzgados allá en proceso. El presidente determinó esta forma de operar, de expulsar. Nosotros nos habíamos comunicado con la Cancillería brasileña en esa oportunidad, en el caso de Marcelo Piloto, y a partir de ahí se inició ya una forma de trabajar con ellos. El ministro del Interior ya está en comunicación permanente con su par del Brasil, y al mismo tiempo la Policía Federal también aquí con la gente de la Policía Nacional. La última vez que no tengo ya en este momento en mente la cantidad de gente que fue expulsada, los primeros fueron noticia, pero luego continuaron las expulsiones. Y la última vez que habíamos hablado, recuerdo que el presidente nos dijo que iban a continuar. Había como 400 y algo de integrantes del primer Comando Capital, este grupo mafioso, pero eran ciudadanos brasileños, más de 400 integrantes, que la intención era continuar y por lo menos en este año alcanzarlo, creo que 70 u 80 expulsiones, creo que más o menos así se estaba hablando. Pero no tengo muy en mente ahora la cantidad de Esa es una decisión asumida del Ejecutivo, el presidente decide, ahí no interviene la Cancillería, es una decisión exclusivamente del presidente. Es una decisión del presidente de la República y el presidente lo decidió ante esta situación repito, de trabas, lentitud, sospechas de corrupción, documentos retenidos en escritorios del Poder Judicial, etcétera, etcétera. El presidente determinó directamente expulsarlos y nos dijo, van a continuar las expulsiones, me recuerdo, hasta que no quede ninguno. O sea que la intención es de que salgan todos de aquí, esa es la realidad. Doctor Ricardo Merlo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches para ustedes y también para el señor ministro, mis respetos. Antes de ir también, Claudia, al tema principal, ¿usted viene de Tacumbú ahora? Así mismo, estuve hasta hace unos minutos allí. Las fuerzas de seguridad estaban controlando la situación. Se tuvo la llegada de 50 personales antimotines aproximadamente. Es una realidad de que estaban bastante alterados los internos en ese momento y se imaginan, realmente no es fácil la tarea para los guardiacárceles que en un motín así tengamos 600, yo digo que se quedaron cortos de lo que había ahí adentro, 600 amotinados, ¿verdad? Hasta el momento había habido, gracias a Dios, un herido solamente que fue trasladado, que había recibido creo que una estocada por parte de los internos. Bueno, esa es la situación. Están los antimotines, se está tratando de contener la situación con un buen trabajo. Eso es hasta lo que pudimos observar. La presencia de fiscales ahí no aportaba nada en una situación donde está ya comprometida la seguridad de alguna forma, ¿verdad? Para aquellos civiles que no estamos entrenados para este tipo de situaciones, entonces preferimos retirarnos. Estamos en contacto con el director desde el área de derechos humanos, también la fiscal de turno. La fiscal general Sandra Quiñones ya asignó 2 fiscales, aparte de la fiscal de turno, y personalmente como fiscal general adjunto encargado del área de derechos humanos, y con el doctor González, que es el fiscal, y todo su equipo, estuvimos ahí. Al momento de salir ya se había controlado la situación, porque llegaba la información acá de que el pedido de los que están amotinados era de que se retiren los fiscales del lugar. Así mismo, nos retiramos justamente pero básicamente por cuestiones, básicamente por cuestiones de seguridad. Si bien los fiscales estamos justamente para verificar que se den
en estas situaciones el respeto a los protocolos de uso de fuerza, estábamos ahí, pero ya en la situación, diríamos, se comprometía la seguridad y preferimos retirarnos de ahí, dado que ingresaron ya los antimotines y se estaba trabajando para lograr contener eso. No estaba, diríamos, desbordado, pero sí era una situación que se podría complicar si no hubiera habido una reacción inmediata de reforzar el trabajo de los guardiacárceles. Ministro, esta decisión que nos enteramos, que celebramos todos la semana pasada, Comisión Nacional de Refugiados CONARE, del Brasil, de 6 integrantes, una abstención, un ausente, decidieron revocar la condición de refugiados, Juan Arrón, Anuncio Martín, Víctor Colmán. ¿Fue determinante el antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que influyó definitivamente. Yo creo que probablemente haya sido decisivo. La forma en cómo se dio, todo el destaque que tuvo aquello, y luego todos esos antecedentes que acercamos nosotros a las autoridades del Brasil, porque nos pidieron los antecedentes de toda la defensa que se desarrolló, que se ejerció en Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que ellos, al solicitar todos esos antecedentes, al querer saber todo aquello, al querer estudiar todo aquello, evidentemente nos está hablando de que tuvieron en cuenta como un factor fundamental en su decisión. Y tanto es así que, fíjense que en anteriores oportunidades, creo que ante las mismas peticiones se rechazó, el Comité Nacional de Refugiados rechazó la petición. Pero en esta oportunidad la votación fue de 5 por el levantamiento, 1 abstención y 1 ausencia, es decir, prácticamente también por unanimidad. O sea, hubo un cambio radical de posición y creo que eso se debe a todos los antecedentes acercados en ocasión de la defensa que el Estado paraguayo ejerció en Costa Rica. En relación a tanto el presidente, lo he escuchado, también al Procurador General de la República, declaraciones que usted hace cuando nos enteramos del fallo de la comisión, usted declara que esto es un triunfo de todos. En el sentido de que, de hecho, eso todos los paraguayos lo estábamos siguiendo porque había una, creo yo, no sé, doy un porcentaje, en un 90% una coincidencia de que lo que se estaba planteando no correspondía. Eso me alegra que hayas tocado nuevamente, Jorge, porque quiero volver a decir esto, porque es muy importante. Esta lucha que el Estado paraguayo sostiene contra esta gente, que ya viene de hace 17 años, en los últimos tiempos tomó un ribete muy peligroso. Al llegar a la instancia de la Corte Interamericana, y ante todos los antecedentes en que, y aquí el fiscal Merlo va a comentar en ese sentido los números, ¿verdad?, que nosotros conocíamos respecto a los casos en los que los estados salieron todos perdidosos en 40 años. A partir de ahí, y ante la posibilidad no solamente de que el Estado paraguayo pueda ser condenado a pagar 123 millones de dólares, sino también la condena moral. La condena moral, el resarcimiento de unos acusados con prácticamente comprobación de que fueron los líderes del inicio del secuestro extorsivo en el Paraguay, era algo absolutamente inaceptable para nosotros. Por eso fue que salimos con tanta fuerza a decir que ni $1 a los secuestradores. Y ahí es donde la ciudadanía manifestó su indignación a través de las redes sociales, a través de ustedes, llamándoles a ustedes a las radios, llamando a los programas de televisión. En todas partes, nuestra gente gritó su indignación. Y aquí quiero decir algo que es muy importante. A través de ustedes, a través de los medios masivos de comunicación, no solamente se conoció en el ámbito de la República esta indignación y esta resistencia, sino se conoció fuera de las fronteras.
Esto retumbó en Costa Rica. Esta indignación retumbó en Brasilia, en todas partes retumbó. Y ahí se percataron de que esto no era un caso más, de que era todo un pueblo indignado ante la posibilidad de una gran injusticia. Entonces yo dije por esa razón, Jorge, que esto era el resultado de una lucha de todos nosotros, de la ciudadanía indignada, de los medios de comunicación que hicieron llegar esa indignación a todas partes, del Estado paraguayo que a través de los servidores que teníamos la responsabilidad de defender los intereses nacionales, lo hicimos con el mayor rigor, con la mayor disciplina, con la planificación, con estrategias, hasta con tácticas, etcétera, etcétera, ¿verdad? El propio presidente de la República sentado ahí en el día de la audiencia como un ciudadano preocupado, con mucho respeto, pero preocupado por la suerte de lo que pudiera ocurrir con nuestra nación. Todo eso contribuyó a que ahora, luego de 17 años, tengamos 2 victorias contundentes de nuestra gente, del pueblo paraguayo. Uno, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el otro, ahora el Comité Nacional de Refugiados. Y me gustaría que el fiscal Merlo hable de los antecedentes para que la gente se pueda percatar de lo histórico que es este fallo. Porque ni siquiera yo tenía esos números, yo tenía otros números, y el fiscal hace unos días, hace un par de días, ayer, aclaró un poco los números de con qué situación llegamos a Costa Rica. Vamos a hacer esa consulta al fiscal, pero a la vuelta de la pausa, sí, Claudia. ¿Sí? A la vuelta de la pausa, pero quiero recordar a la gente que tenemos nuestra consulta habilitada en el Twitter, @CaraoCruzPI, y pueden hacer sus comentarios a través del hashtag COCPI. Y la consulta es: ¿crees que Ronnie Martí vendrán al Paraguay para rendir cuentas ante la justicia? ¿Sí o no? Esperamos sus comentarios. Pausa, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a ver qué está opinando la gente a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI. Cerca de 300 personas están con nosotros y la consulta es: ¿crees que Ronnie Martí vendrán al Paraguay para rendir cuentas ante la justicia? En un 52% la gente dice que no y 48% que sí. La consulta sigue habilitada en la cuenta de Twitter. Haciéndole la consulta o trasladando la consulta del canciller nacional al fiscal Ricardo Merlo, en cuanto a las estadísticas o antecedentes sobre los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿este sería el primer fallo favorable para un Estado? Mira, esta es la sentencia número 377. Es decir, tenemos 376 sentencias condenatorias a los Estados a lo largo de los 40 años de trabajo de la Corte Interamericana. Es la única sentencia que absuelve totalmente a un Estado y es la única sentencia en la cual encontramos, aparte de la absolución, que fue por unanimidad, es decir, no hay voto en disidencia. Esto es realmente, analizando con el equipo, decíamos, creemos que se hicieron las cosas con un nivel técnico altísimo, para que absolutamente todas y cada una de las acusaciones, que las acusaciones eran, faltaban creo que 1 o 2 artículos de la convención, no me acuerdo, casi todos le acusaron a Paraguay, de casi todos los artículos de la convención, fueron levantados a través del trabajo que se hizo en primera instancia, y lo que reclamamos siempre fue que lo mismo que le dijimos a la Corte, ese trabajo no surgió ahí antes de la audiencia, fue un trabajo que se hizo de meses atrás, se venía realizando con todo el equipo, y realmente en un 99% las cuestiones que acusó la Comisión Interamericana tuvieron la misma respuesta que en el desarrollo de la audiencia de la Corte. Y a lo que nosotros nos llama mucho la atención es la falta de objetividad de la Comisión. Que ante todos estos elementos arrimados, ante la seriedad con que el equipo trabajó y explicó en más de 150 páginas, punto por punto, igual ellos decidieron enviar a la Corte. Yo creo que tiene mucho que ver estos números que estábamos diciendo, ¿verdad? Si tenés, unas personas decían la vez pasada, esto es como estar en un partido de fútbol, llegar en el alargue perdiendo 10-0 y después ganar 11-10. Más o menos así fue. Lo que pasa es que precisamente, doctor canciller, por ese antecedente y por la posición asumida por la comisión, nosotros ya decíamos,
Este es un caso aparentemente perdido, ¿verdad? Entonces, ahí esto tiene otra vez un doble valor, esto que se logró. Porque yo decía el otro día, sin personificar, porque algunos me dicen, no, en realidad fue determinante el trabajo de la Fiscalía, en realidad fue la exposición de Sergio Cosia, otros me decían lo de la torre fue clave, otros me dicen la ida de Mario Audo Benítez acá, todos. Y creo que una vez en una entrevista escuché que dijiste, canciller, como que nos pusimos la albirroja a propósito ahora que estamos en Copa América y acompañamos todos. Entonces cada uno desde su lugar aportó lo suyo, me parece, en esto. Y por eso, con ese antecedente, 373 casos condenatorios para los estados, hoy nosotros tuvimos este resultado favorable y encima otra vez por unanimidad. Así mismo fue, Jorge, así como estás relatando. Cada uno de nosotros, todos, desde el último ciudadano paraguayo indignado que desde su rancho, desde su casa, llamaba a las radios a decir: no vamos a dar $1 a estos secuestradores, que nadie, que no nos vamos a rendir hasta los fiscales, el procurador, el presidente de la República, los testigos, todos aportamos. Esto fue una causa, nos pusimos toda la albirroja realmente sentó postura, se notó la presencia del Paraguay y ahora tenemos esta gran victoria, que yo estoy seguro, hay tantas cosas. Yo creo que ayer fue que estuve hablando con una gente y les dije, miren que aquí tal vez no sea el momento ahora, va a pasar el tiempo, pero esto bien vale un guión, Esto se podría hacer realmente un guión de una película para relatar así, y se pueda ver todo lo que se hizo, porque todo esto tuvo un itinerario y hubo un trabajo planificado y se ejecutó ese trabajo. Y yo creo que con el tiempo, los que saben escribir, no sé si Ricardo sabrá escribir o otros, pero los que saben escribir, expresar, tendría que escribir porque vale la pena, e inclusive vale la pena como un antecedente luego para los estudiosos del derecho, etcétera, etcétera. Traba para una serie el caso, puede ser. Guión ahí. Sí, de sobra. Sí. Ahora, pero no todo culmina todavía, más allá de que todo esté bien encaminado, las relaciones sean buenas también con el Brasil, queda todavía la apelación que ya presentó la defensa de estos hombres. La decisión o el veredicto finalmente está en manos del ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro. Asimismo, la ley y el reglamento operativo justamente del Comité de Refugiados lo que establece es que ellos tenían un plazo para apelar y finalmente la decisión, porque la decisión recae en Moro. ¿Por qué? Porque ellos habían planteado ya un habeas corpus tratando de evitar de que continúe el proceso. ¿Qué le dice la Corte? El Supremo Tribunal Federal le dice: estas cuestiones, si bien nosotros tenemos intervención, algunas cuestiones tienen que ver con extradición, en estas cuestiones la decisión es del CONARE, le dice. Entonces, ellos están planteando que la decisión probablemente podrían ir de vuelta en otra instancia, que hay varios pasos. No existe ya ningún paso. La última palabra, por una cuestión de soberanía, el Brasil les recibe en el ejercicio de su poder soberano a través del CONARE, los recibe y le da el estatus de refugiado. Hoy el Estado de Brasil, en el ejercicio de soberanía, les retiró, les hizo cesar el Estado, y ya la última palabra, a la luz de lo que establecen, lo que dice en el habeas corpus del Supremo Tribunal Federal, ya lo tiene el ministro de Justicia, Moro. Tiene un plazo, ¿verdad? Tiene 15 días, creo. Entendemos de que va a ser rápido, o sea, no habría por qué demorar demasiado en esto. 15 días era para la apelación, en general 10 días establecen todas las leyes de refugiados, pero Brasil tiene una ampliación de 5 días y entendemos de que una vez presentada la apelación ya se puede estudiar y no podemos dar un plazo cierto porque no existe, no está. Pero sí entendemos de que con todos los elementos ya colectados, sobre todo con la sentencia de la Corte, que fue muy importante, porque yo creo que el CONARE se tomó un compás de espera, y cuando sale la sentencia de la Corte, luego quita el Supremo Tribunal Federal la habeas corpus, y se van destrabando todos las argumentaciones legales que podían impedir. Con todo esto que cayó con la sentencia de la Corte, cae que ellos son perseguidos políticos, un elemento fundamental para obtener el refugio. Por otro lado, la Corte, si leen el fallo,
cuestiona un poco que por qué ellos se dan a la fuga si finalmente estaban en libertad, litigando en libertad. Y otra cuestión, después vienen y recurren otra vez a la corte para decir que la causa está prescripta. O sea, había como un contrasentido. Entonces caen los dos elementos que sostenían justamente el refugio. Y el resultado que obtuvimos. ¿Se descarta completamente la posibilidad de que estos hombres pidan refugio o la condición, la condición de refugiados políticos a otra nación que ingresen a alguna embajada en Brasil? ¿O? Lo que ocurre, y creo que ahí de repente es una cuestión ya a nivel internacional, es que quedó demostrado que no son perseguidos políticos y el refugio es político justamente. Entiendo que si algún Estado los recibe y les da refugio, y acá creo que el ministro, no sé si te estoy comprometiendo, ministro, pero creo que una visión internacional queda como una imagen de que realmente estarían amparando a gente perseguida por la justicia. Uh-huh. Y más todavía después de un fallo del Supremo Tribunal de Brasil y otro, el más importante diríamos, el de la Corte Interamericana, que es inapelable incluso. O sea, ¿qué argumentación tendría? Una figura legal ya no existe, más allá pueden ser prófugos, o sea, se pueden ir donde quieren, pero una figura legal para una nación, un país que los acoja, hoy no existe. Yo creo que por las argumentaciones que estaba recién nos estaba dando el fiscal, veo muy difícil que una democracia en Latinoamérica los pueda recibir. Hay un solo país que me causa una duda, tengo que decirlo muy sinceramente, ¿verdad? Y que tiene frontera con el Brasil. Venezuela. Venezuela no es una democracia, en Venezuela se vive un Estado, hay una tiranía, así que todo el resto no se puede, porque ellos tienen que pasar, si van a tratar de trasladarse a otro país que no tiene fronteras con el Brasil, etcétera, una isla. Entonces, tienen que ir a aeropuertos. Ahí está activado, creo que el código rojo en Interpol, así que eso va a ser imposible. Pero el único país que a mí me crea una cierta duda es Venezuela. Espero realmente que no se pueda dar a la fuga. Tampoco hay que descartar que no se quieran dar a la fuga. Una vez ya lo hicieron. En esta oportunidad pueden intentarlo nuevamente, pero yo sé que ya se ha solicitado que se los tengan en observación, etcétera, etcétera. Nosotros ya hemos enviado antes de ayer, inmediatamente al mediodía ya se envió por valija diplomática el pedido del exhorto de extradición que se va a presentar en el momento que corresponda ya nuestro embajador. Así que estamos todos preparados y espero realmente que se produzca, como dijo el fiscal, muy rápida la decisión. Ustedes recordarán que el presidente Bolsonaro había dicho en oportunidad también del cese del refugio de este criminal italiano terrorista, no recuerdo el apellido, Battisti era, eso fue en enero, había dicho, el Brasil va a dejar de ser un refugio de delincuentes que quieran ampararse en luchas sociales o políticas, etcétera, ¿verdad? Manipulándolo. En esa oportunidad, cuando él dijo eso, yo me reuní con mi colega, el canciller brasileño en Davos, estábamos juntos los dos ahí con los presidentes Audo y Bolsonaro. Yo le agradecí todo lo que la colaboración que ya nos estaban prestando y le dije, con esta declaración del presidente Bolsonaro, Ernesto, le dije al canciller Ernesto Araujo, nosotros estamos convencidos que también a los criminales a quienes nosotros le estamos buscando ya no van a tener refugio en el Brasil. La conversación que tuvimos en enero, el ministro Moro es un ministro del Poder Ejecutivo, o sea, él es un secretario de Estado, tiene la misma filosofía política que el presidente Bolsonaro, así que nosotros damos por cantado que el ministro Moro, ante la posibilidad de la presentación de una apelación, va a rechazar esa apelación y ahí ya tenemos que nosotros tener la posibilidad inmediatamente de traerlos aquí. Lo que hay que tener, vamos a ver, pero eso ya no nos pertenece a nosotros, es una cuestión de soberanía de Brasil, es ver que se pueda precautelar un poco la posibilidad de que puedan darse a la fuga. Acá hay varias lecturas que me parece importante hacer, fiscal canciller. ¿En qué sentido? No es una cuestión de ir detrás de Arrón y Martí nomás por una cuestión meramente ideológica.
sino por una cuestión de que en el Paraguay funciona el Estado de Derecho. Así es. La proyección que nosotros damos afuera, a nivel país. Y hoy leía una entrevista que le hicieron a la señora María Edith Bordón de Bernardi, y en una parte dice, hace 17 años yo no había escuchado en Paraguay la palabra secuestro. El secuestro empezó conmigo. Y esto también sirve como una manera de demostrar a los que están en el crimen de la industria del secuestro, de que acá se cumple. O sea, ese mensaje me parece importante porque bien podría, y que de hecho ya he escuchado, por eso me parece lanzo este tema, he escuchado a un sector político decir como que hay ya un ensañamiento. Acá no hay ningún ensañamiento contra ni Arrón ni contra Martí, sino por lo que acabamos de exponer, ¿verdad? De que acá se cumple y que en Paraguay funciona el Estado de Derecho con algunas imperfecciones quizás. Pero esto que pasa hoy es una muestra de que sí funciona. Es categórico, esto que está diciendo es categórico. Esta es una prueba de que nuestro Estado de Derecho se va consolidando definitivamente. Y al mismo tiempo, ayer también el fiscal Merlo dijo algo que es muy importante. Finalmente, esto también, la decisión de la Corte fundamentalmente, habla de que nosotros somos un Estado que cumple con las garantías para las personas acusadas, etcétera, 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 en todo el campo de los derechos humanos y todo. O sea, finalmente salimos de ahí fortalecidos en nuestra capacidad de cumplir con las reglas, con las leyes del Estado de Derecho, con las garantías. Es toda una gran victoria y al mismo tiempo en un país en donde costó mucho realmente y cuesta, como en cualquier país que no tiene una tradición democrática ni de respeto en general a las leyes, que ahora lo estamos, desde hace 30 años lo estamos tratando de hacer. Ahora con esto nosotros podemos cada vez sentirnos con mayor autoridad para hablar en cualquier foro sobre que en el Paraguay hay garantías reales, que aquí el que hace la paga, que aquí se persigue a los criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante esto que has aseverado y yo estoy en ese sentido realmente estoy más que satisfecho por todo eso. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta, un bloque más sobre este tema cortito, Claudia. Pausa, ya venimos. Hace 208 años, ser paraguayo es sinónimo de libertad. Somos libres de elegir lo que nos gusta, de disfrutar lo nuestro siendo auténticos, frescos y naturales. Como la PUL, una tradición que se mantiene viva con el mismo sabor que nos representa. PUL, naturalmente paraguaya. Continuamos en Caro Cruz y vamos a mirar los números de nuestra encuesta habilitada en Twitter, @CaroCruzPI. ¿Crees que Arrón y Martí vendrán al Paraguay para rendir cuentas ante la justicia? Más de 300 personas participan, en un 51% están diciendo que no y 49% que sí. Esta es la duda que me genera. Coincidimos, todos estamos de acuerdo en qué es lo que sucedió, la decisión de la Corte con Ares, pero ¿por qué hay todavía un escepticismo? Una cierta duda, ¿verdad? Porque sabemos que Brasil tiene frontera con Venezuela, no sé, La verdad es que yo esperaba que todo el mundo ya tenga, que haya 99% yo estaba segurísimo que iba a ser. Sí. Pero vamos a hacer, estamos haciendo todo lo posible y hay que ser optimistas ahora, ya luego de ese escepticismo de hace unos meses de que podamos traerlos y realmente puedan responder ante la justicia por las acusaciones de los crímenes que cometieron. A conocer, y antes de ir otra vez con el doctor Merlo, en la trastienda del gobierno canciller, ¿cuándo decide el presidente, se sienta con usted, le dice, no sé cómo le llama, señor canciller, vamos a tomar esto como bandera, vamos a hacer una campaña, ni $1, ¿cómo surge? Nosotros, cuando yo le relaté al presidente, fue antes de un viaje que hicimos al exterior, le dije, presidente, tengo que hablarte de un tema muy delicado. Nos reunimos y hablamos, le comenté, le expliqué la situación, le dije, esto es absolutamente grave,
es muy grave, y tenemos que estar preparados para tomar decisiones de mucha trascendencia. En el campo no solamente nacional, sino inclusive en el campo internacional probablemente. Y ahí empezamos a hablar y a partir de ahí, ahí decidimos de que esto tenía que ser, dijimos, nuestra gente, todo el pueblo se tiene que empoderar de esto, porque esto no es una causa del gobierno, no es una causa del procurador, de la fiscalía, de las áreas de derechos humanos de distintas instituciones, no, la Cancillería, no, esta es una causa de todos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en esa estrategia realmente de que podamos unirnos todos y caminar juntos. Y ahí nos reunimos en la Cancillería, yo les invité a una reunión al Procurador General, al fiscal Merlo, a otros representantes de las áreas de derechos humanos de las distintas instituciones. Una hoja de ruta allí y a partir de ahí estaba el ministro de Comunicación y ahí empezamos a elaborar la hoja de ruta, la estrategia y el itinerario. Y desde ese día nunca más dejamos de trabajar con ese mismo rigor. Y gracias a Dios, muy rápidamente nuestro pueblo se empoderó y nos apoyó con toda la fuerza. Eso nos dio más coraje todavía a medida que avanzaba el tiempo y los medios de comunicación, que yo les quiero agradecer a todos, sinceramente a ustedes, a todos los medios de comunicación que jugaron un rol fundamental en este caso y hicieron que todo nuestro pueblo se una detrás de esto. Ahora nuevamente, por eso digo a la gente que todavía está escéptica, a esa gente que estamos todos unidos, estamos todos atrás de esto, yo creo que vamos a conseguir nuevamente nuestro objetivo. Esto no tiene nada que ver, como dijiste Jorge, con el tema de ningún ensañamiento. Esto es con que cada uno reciba lo suyo. Quienes cometieron un delito y en este caso iniciaron la industria del secuestro en el Paraguay puedan pagarlo. Así de sencillo, es un crimen común. Así que yo creo que estamos con ese mismo ímpetu, seguimos trabajando con ese mismo rigor, seguimos con ese itinerario que trazamos en esa oportunidad en la Cancillería y ahora estamos en las etapas finales. No vamos a aflojar, no hemos aflojado, no vamos a aflojar, así que tenemos la firme convicción de que muy pronto van a estar aquí y todo el mundo va a ver nuevamente, antes se va a hacer en vivo y en directo, vamos a ver el juicio oral, todo el mundo vamos a poder presenciar eso. Sí, Claudia. Ahora, fiscal, ¿puede ser que la duda de esta gente que finalmente expresa que como que no hay tanta seguridad que lleguen al país para enfrentar a la justicia se deba a lo que representa el proceso de extradición? Que es de alguna u otra forma engorroso, puede ser, no hay un plazo para que eso se resuelva, ¿puede ser por eso? Bueno, podría ser, obviamente sabemos los procesos de extradición llevan su tiempo, pero hay algo muy interesante, todos los detalles han sido cuidados. Cuando se produce que un proceso de extradición es largo, cuando falta una fotocopia, cuando piden algún informe más, pero el informe completo que se envió tenía más de 160 hojas de traducciones. Es decir, se mandó con todos y cada uno de los requisitos que exige la ley de extradición. Se cumplió todo y escuchábamos hace unos días, decían, todo el trabajo alrededor del caso de Ron parecía una relojería, como un instrumento de relojería, nos decían. Y revisando todo esto, realmente vimos que efectivamente se puso mucho trabajo, mucha concentración en esto y hubo mucha planificación. Algunas cuestiones que entre telones que tuvimos fue el tema de darle transparencia a todo esto. Y yo creo que ese fue el gran, diríamos, el gran acierto que se tuvo, porque si ustedes recuerdan, no sé si recuerdan algún otro caso que se haya informado cada paso que daba el Estado en la defensa del Estado paraguayo. Ha sido el primero, yo creo que la consecuencia... Y que todos estamos estirando el mismo carro, todas las instituciones en diferentes instancias, como describió el canciller y también la ciudadanía, como una plena coincidencia, hasta todos los medios de comunicación coincidimos. Así mismo, y hubo voces discordantes, como es normal en democracia, ¿verdad? Lo que ocurrió fue que con el resultado de la Corte, esas voces discordantes quedaron sin sustento, diríamos. Pero la transparencia con que se manejó esto sumó y hizo que todo el pueblo se sume, como bien nos decía el ministro.
Hoy tenemos una situación en la que vamos a paso cierto y bastante, diríamos, seguro, ya a hacer algo que es el único objetivo que tuvo esto. El objetivo es hacer justicia. Que esas personas que se fugaron a horas de comenzar el juicio oral estén respondiendo, porque también existe el derecho humano de las víctimas de obtener justicia. Lo que salga del juicio oral, bueno, lo veremos después, con todas las evidencias, con una acusación que se hace con certeza por parte de la Fiscalía, con muchísimos elementos y con una víctima que reconoce a los dos como sus secuestradores. Pero tenemos que brindar esa oportunidad de hacer justicia, y hace 17 años se está trabajando por el Estado paraguayo para lograr que la señora María Edith tenga ese juicio oral y se llegue a hacer justicia por ellos. Bueno, nosotros estamos cerrando este... De hecho, el canciller no creo que lo diga, pero esto le dio visibilidad, posicionamiento a nivel internacional por lo que estábamos contando. Y leí una publicación, Almagro, en marzo del próximo año, vence su mandato secretario general de la Organización de Estados Americanos. El canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni, paraguayo, ¿se postula para ese cargo o eso no es una... ¿Quién tiene que plantear eso? Bueno, canciller? eso, en realidad eso no nació aquí. Esa información yo acabo de recibirla hace unos días, pero no nació aquí. No puedo mencionar ninguna fuente porque sería muy irresponsable de mi parte. Aparte no estoy autorizado. Pero esa posibilidad no viene nacionalmente. Claro. Hay que evaluar si se diese la posibilidad, hay que evaluarlo. Pero el solo hecho de que piensen en Paraguay ya es todo un honor. Absolutamente. Nunca el Paraguay tuvo un sitial de esa envergadura en un organismo internacional tan prestigioso como la Organización de Estados Americanos, así que, repito, es todo un honor para nuestra nación, para la República del Paraguay. Sobre ese punto, para cerrar nomás, ¿quién tiene que hacer el lobby, digamos? ¿Lo hacemos nosotros o hacen sus pares de otros países integrantes de la Organización de Estados Americanos para esa postulación? Sí, llegado el caso de que el Paraguay quiera presentar, es el país, es el propio el Estado paraguayo, el gobierno de la República, quien tiene que trabajar con, por supuesto, internacionalmente para obtener el voto favorable por parte de la cantidad de países que integran, la mayoría simple, ¿verdad? Que de los países que integramos la Organización de Estados Americanos, de 34 países. 18 países hacen la mayoría. Esto se da cada 5 años. Con posibilidad de reelección. Con posibilidad de reelección. Esto recién se va a tratar el próximo año. Sí. En marzo vence el mandato del señor Almagro. Y en esa oportunidad tiene que realizarse nuevamente la decisión de la Asamblea de o confirmarle a él en un nuevo mandato o elegir a un nuevo secretario general. Claudia. Ahora le quiero hacer la consulta, no sé si... Nos vamos con esto. Sí, ya nos vamos con esto, pero igual le pregunto al fiscal. ¿Existe la posibilidad de que se recomiende al gobierno pedir la expulsión de Aarón, Martín y Colmán para evitar este proceso de extradición y sea todo más rápido? La ley establece que se puede dar por cuestiones de seguridad nacional. Y cuando hablamos de seguridad nacional, incluso la Convención Americana da cuenta de que eso no es necesario, diríamos, explicar. Diríamos, el acceso a la información encuentra un límite en 2 elementos nada más, en la salud y en la seguridad nacional, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que ya sería una decisión soberana del presidente del Brasil definir si por seguridad nacional considera viable la expulsión, que sería evidentemente más rápido, creo, que el proceso de extradición. Y nos vamos con esto. Acá un colega me consulta, canciller, si no puede haber una especie de reciprocidad cuando nosotros le estamos expulsando, nos piden los brasileños, algunos delincuentes, nosotros sin muchos trámites le enviamos. ¿No pueden actuar lo mismo o de la misma manera en relación a Ronnie Martí? Puede ser, ¿por qué no? Podría ser. Aparte, nosotros hemos considerado esto, por ejemplo, de estos criminales que son expulsados. Fíjense lo que está ocurriendo ahora. Esto es
esto que está ocurriendo en Tacumbú ahora y que ocurrió en San Pedro, de hecho pone en riesgo, son hechos que inestabilizan la situación y se pueden considerar como elementos nocivos para la seguridad. Por eso es que el presidente tomó la decisión rápidamente de enviar a estos cabecillas. De la misma manera, el presidente Bolsonaro podía considerar, ¿verdad?, que estas personas que trataron de manipular todo, ideológicamente, todo este crimen cometido, y puede tomar la decisión de expulsarlos. Ojalá que lo haga. A mí me gustaría mucho que el presidente Bolsonaro lo haga. Canciller, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, gracias Jorge, gracias Claudia. Un gusto nuevamente estar con el fiscal Merlo. Doctor Ricardo Merlo, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la atención a este trabajo de todo este gran equipo y realmente muy contento de haber tenido el honor de ser designado por la doctora Sandra Quiñones y todo el respaldo también por parte del presidente. Y algo que voy a decir es lo siguiente: hay posturas tal vez políticas que son de repente incómodas, pero el canciller tomó posturas muy firmes que a nivel internacional realmente dieron el mensaje. Qué bueno. Muchas gracias. ¿Usted vuelve a Tacumbú? Y vamos a ver, si hay alguna cuestión que requiera de los fiscales, vamos a estar. Estamos en constante comunicación con el director y si existe alguna situación compleja, ellos van a requerir nuestra presencia. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta. ¿Qué es lo que pasa en el Partido Liberal Radical Auténtico? Dos jóvenes referentes de esa nucleación política. Uno responde a equipo joven, llanista, el otro Efraín Alegre, efrainista. Hay sectores internos que plantean la expulsión de algunos referentes del PLRA de esa nucleación política. Este tema tocamos a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Hace 208 años, ser paraguayo es sinónimo de libertad. Somos libres de elegir lo que nos gusta, de disfrutar lo nuestro siendo auténticos, frescos y naturales. Como la PUL, una tradición que se mantiene viva con el mismo sabor que nos representa. PUL, naturalmente paraguaya. Seguimos en Caro Cruz y antes de ir a nuestro segundo tema de la noche vamos a cerrar nuestra encuesta habilitada sobre el caso Arrón, Martí y Colmán. ¿Crees que Arrón y Martí vendrán al Paraguay para rendir cuentas ante la justicia? En un 52% la gente dijo que no y 48% que sí. Ya cerramos este tema y vamos a hablar de política sobre esta división, esta crisis que se acrecienta dentro del PLRA. El disparador fue la expulsión del ex senador Dionisio Amarilla. Hay que recordar que el mandato partidario del directorio político fue la de la pérdida de investidura de Amarilla. Sin embargo, los legisladores, senadores llanistas del equipo joven desobedecieron este mandato y finalmente lo protegieron. Salió igual Dionisio Amarilla, pero ante este evento, el apoderado general Rubén Ocampos plantea la necesidad de expulsar a estos integrantes del equipo joven, primeramente porque tienen una figura desgastada. Decía él que también no obedecen en reiteradas ocasiones, ya ocurrió esto, no obedecen el mandato partidario y por último él decía que se comportan como colorados. Pero a continuación tenemos un informe al respecto. La expulsión del liberal Dionisio Amarilla del Senado por tráfico de influencias acrecentó la crisis dentro del PLRA, pues el mandato partidario fue a favor de la pérdida de investidura. Sin embargo, como tantas veces, los legisladores de equipo joven, liderado por Blas Llano, desobedecieron esta línea y protegieron al ex senador. Ahora, liberales efrainistas plantean la expulsión de los llanistas del partido. Esta intención la manifestó el apoderado del PLRA, Rubén Ocampos, quien señaló que desde hace mucho tiempo este equipo viene contradiciendo los lineamientos partidarios y se comporta como una seccional colorada, además de defender a los corruptos. Agregó que mantener a figuras tan desgastadas podría comprometer el futuro del partido. En contrapartida, el propio Blas Llano expuso el continuo fracaso de los liberales en las diversas elecciones y acusó al presidente del partido, Efraín Alegre, de ser el responsable. Aseguró que el PLRA cuenta
cuenta con una millonaria deuda a puerta de las elecciones municipales y reclamó la falta de transparencia en el manejo partidario. En tanto, se trabaja en la convocatoria a una convención para expulsar a los legisladores de Equipo Joven. Los llanistas, muy ajenos a los planteamientos de sus pares, lograron la presidencia de la Cámara Alta gracias a un pacto con Colorado Añetete y Honor Colorado. Tenemos una consulta para ustedes sobre este tema en la cuenta de Twitter, @CaraoCruzPI, que dice: ¿estás de acuerdo con la expulsión de los llanistas del PLRA? ¿Sí o no? Y los comentarios a través del hashtag #COCPI. Bueno, muchas gracias, Claudia. Yo me siento más cómodo contigo. O sea, Claudia ¿en le podemos serio? dejar de vacaciones por Un saludo a Clary, que está relajado. relajado en alguna Sí. playa del Brasil. No parece. Creo que sí. Está con nosotros Derlis La Rosa, presidente de la JLRA, la Juventud Liberal Radical Auténtica. ¿Qué tal, Derlis? Muy buenas noches, Jorge, Claudia, a toda la audiencia de Caro Cruz, y también acá el compañero Giovanni Ruiz Díaz. Giovanni Ruiz Díaz es vicepresidente de la JLRA. ¿Qué tal, Giovanni? Así mismo, Jorge, muy buenas noches a todos los integrantes, buenas noches a todos los padres del país y felicitarle en su día. Él es pianista, ¿verdad? Sí. Concejal departamental también, Sí. Derlis. Equipo joven. Equipo joven. ¿Y vos, Giovanni, sos efrainista? Sí, así mismo. ¿El movimiento de Efraín es...? Bueno, en realidad el movimiento de Efraín integra, es una nucleación de varios movimientos internos partidarios, ¿verdad? Yo como vicepresidente estoy en una posición institucional partidaria y es la línea a la que hoy estamos compartiendo. Aparte del tema que se instaló la semana pasada, el tema político, el conflicto interno que hoy Enrique Mineor, futuro vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, nos decía el otro día en la radio, ¿te acuerdas? Sí, hay un conflicto interno. Sí. Y no se avisó la solución, decía él. No se ve. Por eso me parece importante la opinión de dos jóvenes referentes de esta importante nucleación política. Y arrancamos con Giovanni. ¿Coincidís con esto que plantea Rubén Ocampo, esto que dice, por ejemplo, el senador Salim Busarqui: en este partido ya no hay cabida para estos dos equipos, o se van ellos o me voy yo? ¿Vos coincidís? ¿Estás en esa línea, Giovanni? Totalmente, Jorge. Mira, esto viene de una profunda crisis del movimiento liderado por el senador Blas Llano, de hace 7 años más o menos. Hace 7 años que esta gente dejaron de ser oposición dentro del partido, ¿verdad? Todos los roles que cumplieron fueron de oficialistas, ¿verdad? O sea, ellos prefieren siempre negociar con el gobierno de turno que cumplir el rol de oposición, ¿verdad? Y es un problema que ya nos avisó la solución, ¿verdad? O sea, es un problema muy marcado dentro del partido, nos genera un desgaste tremendo como institución. Ahora vos salís a la calle y lo primero que te reclaman es el actuar de estos parlamentarios, ¿verdad? Y es una cuestión que ya sobrepasaron todos los niveles, algo nunca antes visto, Jorge, desde la era democrática hasta este entonces. Claudia. Ahora, Derlis, ¿qué opinas sobre este pedido que surge desde el oficialismo, la expulsión, y no solamente de los legisladores, tengo entendido, de todos los integrantes de Equipo Joven? No es así, Claudia. Solamente de los... Ok, no, está no bien. es así. ¿Solamente de los senadores? Solamente de los senadores. ¿Y diputados, no? Estamos trabajando sobre los senadores porque en realidad se está trabajando sobre la convención, pedido, ¿verdad? sí. Los convencionales, lo que están manifestando hoy día son los senadores de ese movimiento. Serían los 8. No así, para dejar bien en claro, no así los intendentes, concejales, el pueblo en sí que responde a ese movimiento, sino el actuar de sus parlamentarios. Muy importante esa aclaración. Serían 8 senadores llanistas entonces. ¿Qué decís, Delia, de esta propuesta que hacen? Bueno, primeramente decirle que no estoy de acuerdo con eso. Creo que dentro del partido el mismo estatuto dice que pueden coexistir diferentes líneas de opinión dentro del partido, diferentes movimientos políticos. Y en ese sentido comparto lo que dice Giovanni. Esta crisis que estamos viviendo, yo no creo que hace 7 años, sino que por lo menos hace 2 o 3 años, una crisis muy profunda que tiene hoy su desenlace. Y lo dijo nada más y nada menos que el apoderado general del Partido Liberal Radical Auténtico, Rubén Ocampo, dijo purgar el partido, dejarle de lado a un movimiento
que si bien están representados por varios senadores, también está representado por diputados, está representado por la mayoría de los intendentes. Yo soy actual presidente de la Juventud Liberal Radical Auténtico, también soy parte de ese movimiento, la mayoría de los concejales municipales. Estamos hablando de un movimiento que en las últimas elecciones internas del 2007 fue solo, por una sola lista, en contra de un conglomerado de movimientos que lo apoyó al presidente Efraín Alegre y obtuvo 30% de los votos. Y hoy ese movimiento tiene la adhesión de otros sectores políticos que anteriormente estaban con el presidente del partido. En el caso de Ancho Ramírez, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? O sea, sectores que se están sumando al acuerdo con Equipo Joven, de manera que haya en el Partido Liberal Radical Auténtico una mesa de diálogo. Y lo que estamos pidiendo nosotros, y principalmente desde la juventud, es que cese esta persecución y que haya una paz, haya un diálogo y que esto se haga en el marco de la equidad, que todos tengan participación dentro del directorio partidario. Pero, discúlpame, Jorge, pero ¿sobre qué paz vamos a hablar? Sobre el pacto de impunidad que hoy están teniendo estos legisladores. Mirá que hoy le ponen a Llano como presidente del Congreso. ¿Qué son las declaraciones de Llano hace un año atrás más o menos? Carte tiene que jurar. O sea, yo le digo a los convencionales que no les sorprenda que este tipo venga a plantear en 1 o 2 meses que Carte tiene que jurar porque tiene una orden judicial. A ese nivel estamos. A ese nivel están entregados los parlamentarios de este movimiento. O sea, no puede haber una unidad para solapar un pacto de impunidad. O sea, es imposible aceptar eso de parte del pueblo liberal. Es lo que hoy te transmiten todos los convencionales, lo que te transmite la gente no liberal inclusive. La gente dice, usted tiene que ser opositor, amigo. ¿Verdad? Y ese es el rol que no estamos cumpliendo por culpa de estos parlamentarios. En la agenda de este acuerdo entre oficialistas, senadores de Honor Colorado, cartistas y de Equipo Joven, para llevarlo a Blas Llano a la presidencia del Congreso, figura esto que dice Giovanni, lo del plantear el juramento de Carte. Yo lo escuché a Blas Llano, dijo que eso no estaba en la agenda. Yo creo que es una mala propaganda en contra de este acuerdo que se hizo para que un liberal llegue al Congreso. Imagínate la incoherencia que hay, porque estamos hablando de que los colorados lo votaron a un liberal para que él presida uno de los poderes del Estado, nada más y nada menos, un representante del Partido Liberal. Ellos quieren castigarle por presidir el Congreso, sin apoyo del oficialismo liberal, pero sin embargo se olvidan de los diputados de Efraín Alegre, efrainistas, que votaron para que el presidente del Partido Colorado sea presidente de la Cámara de Diputados. Que le votaron a Liana. Y le votaron a Liana, y no le votaron a un liberal para presidente. O sea, evidentemente hay una incoherencia. Pero ahí no hubo ningún candidato a presidente liberal. Hay un discurso... Aparte que en diputados son mayoría colorados, es muy diferente. O sea, no como en el Senado, que tenemos una mayoría opositora, si es que esta gente se digna alguna vez de cumplir su rol de opositor. No a 100 diputados, que tenemos mayoría simple de colorados, ¿verdad? En la oposición sí. Y puedo corregir algo. El año pasado uno de los candidatos fue Pastor Vera de Jarano, ex aliado de Efraín. Fue candidato para presidir la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo partidario le bajaron el pulgar a él. Le apoyaron nada más y nada menos que a Miguel Cuevas. Así tal cual. Bueno, nada eso más es lo que ocurrió. Nada menos que a Miguel. Hay una incoherencia en el discurso. Castigarlo pero a esto dejarlo sin sanción. Castigarlo a Dionisio, pero no a salir tampoco a Portillo. O sea, yo lo que creo que en esta guerra vamos a salir perdiendo todos. Yo hago un análisis. Yo creo que hay fallas de ambos sectores. Pero es el momento de bajar un poco las armas, entablar conversación entre todos los movimientos, una cumbre de líderes y comenzar por lo menos como en su momento hicieron otros partidos políticos. En su momento el Partido Colorado, que sigue estando fraccionado, pero ahora hicieron unos acuerdos, comenzaron ellos por lo menos en la pluralidad de su Tribunal Electoral Independiente. Hoy el Tribunal Electoral Independiente está copado por el oficialismo. O sea, yo quiero ser candidato a intendente o a concejal el próximo periodo por la lista 7, Equipo Joven Blas Llano, y yo no tengo a ningún representante dentro del Tribunal Electoral Independiente. O sea, hay principios de equidad, hay principios de participación y reglas que hoy no se están cumpliendo dentro del Partido Liberal. Y entonces, creo yo que de la juventud tenemos que poner un poco paño frío, tratar de generar esa mesa de diálogo, y esto es una crisis muy profunda que ya viene hace mucho tiempo. O sea, si desencadenó en el pedido de expulsión de un sector del Partido Liberal, es porque es una crisis que ya viene arrastrando hace mucho tiempo, que se pudo haber superado en su momento. Y bueno, y lo que planteamos nosotros, por lo menos un sector importante del partido y de la juventud, es
que se pueda hacer un acuerdo, una reunión pública entre todos los líderes del partido y se pongan metas y se diga, bueno, estamos a puerta de una elección en elecciones municipales. ¿Qué queremos como partido? ¿Queremos dividirnos a puerta de unas elecciones? ¿O queremos nosotros tratar de ganar la mayor cantidad de intendencias y concejalías? Porque hay que recordar que nosotros somos parte de un partido político, que peleamos espacios de poder de manera a poder generar cambios y transformaciones para la gente. Pero ¿qué es lo que nos regaló el directorio partidario hace 3 años? 15 elecciones complementarias hubieron en municipales a partir del 2016. ¿Sabes cuánto perdimos? 16 hubieron, 15 perdimos. Perdimos Ciudad del Este, todas las elecciones que hay nosotros perdemos. Hacemos acuerdos políticos, perdemos. Perdimos las elecciones nacionales. O sea, estamos regalándole al pueblo liberal derrota tras derrota. O sea, nosotros tenemos que llegar a un punto en donde decir, aceptar de que, así como cuando uno tiene una enfermedad, aceptar, estoy enfermo, voy a tratarme. Es una crisis profunda, vamos a ver qué salida podemos darle. Y yo estoy seguro de que el sector al cual yo pertenezco va a sentarse en una mesa, va a tratar de dialogar y se van a hacer acuerdos políticos de manera a que el Partido Liberal Radical Auténtico salga fortalecido de eso. Imagínate que el Partido Colorado hoy está haciendo acuerdos políticos y nosotros nos estamos dividiendo. ¿Y qué queremos? ¿Queremos un partido liberal que puedan coexistir diferentes ideas o queremos un partido tipo PDP donde familiarmente nomás se eligen los candidatos? No, yo quiero un partido en donde se diriman las diferencias en elecciones, en un partido donde se respete la opinión de la mayoría, así como también de la minoría, y un partido que pelee por el poder. Yo quiero llegar al poder. ¿Hace cuántos años que el Partido Liberal Radical Auténtico no está hoy dentro del poder nacional? Ahí es donde se deciden las cosas, ahí es donde el Partido Liberal tiene que plantar su bandera. Pero de esta manera yo, por lo menos, veo muy difícil, pero creo que estamos todavía a tiempo, ¿verdad? Y hay una generación de líderes, de jóvenes con el que yo hablo. Nosotros no tenemos presupuesto en la Juventud Liberal Radical Auténtica, pero te aseguro, Jorge, y la gente sabe, prácticamente todos los fines de semana estamos llevando nuestra propuesta, nuestro mensaje. Hoy lanzamos una propuesta que se llama Aires Nuevos, de manera que jóvenes de 30 años, menores de 30 años, puedan candidatarse a intendentes, a concejales. Y es mentira, la gente, ¿qué es lo que te pide? Que cese la persecución entre liberales. La gente lo que quiere es que se genere un diálogo, que se genere la paz dentro del partido y que se apunte por lo menos a mediano plazo las elecciones municipales. De manera que podamos... Está acá a la vuelta de la esquina. Pero se hablan de que queremos ganar las elecciones. Yo te recuerdo, Derlis, que ningún parlamentario firmó la caudidoría para quitar los préstamos dentro del partido. ¿O vos no te acordás acaso que Fernando Silva Facetti, días antes de las elecciones generales, denuncia al partido porque el partido, con recursos propios, paga a los abogados de la familia de Rodrigo Quintana? Ya, amigo, a Rodrigo le mataron dentro del partido y vos no estuviste, viejo. Vos no estuviste como varios de tus parlamentarios, viejo. Y fue culpa de ellos que le mataron. Y mira que esa es la denuncia que el tipo está presentando porque el partido le paga a los abogados de la familia. ¿En qué pio estamos, viejo? O sea que así queremos construir la supuesta unidad que tanto se habla. Acá no existe unidad. Acá lo que pasa es que existe un movimiento que está más como negociando con la ANR que siguiendo la línea partidaria. Ya, amigo, el caso de Miguel Cueva es un caso donde se dicen que el efrainismo le votó a Miguel Cueva. Lo que teníamos que hacer en ese momento era interrumpir el juramento de Horacio Cartes, mientras el sector llanista hacía lo posible para que pueda jurar el tipo. O sea, hay demasiadas cuestiones que la gente no es tonta y entiende. O sea, acá la cuestión es que quieren llevar por las ramas una situación de que el llanismo está totalmente sometido al gobierno de turno. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta, gustaría que Giovanni también nos explique un poco para entender cómo funciona el razonamiento dentro del efrainismo. Cuando el llanismo pacta es en transada, pero cuando pacta el efrainismo es gobernabilidad, es mirando un poco la conveniencia del PLRA. ¿Cuál es la diferencia que ustedes hacen y por qué hablan de que el pacto que hace el llanismo ya es sinónimo de impunidad? A la vuelta de la pausa. Dale, ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver los números de nuestra encuesta habilitada en Twitter sobre la crisis en el Partido Liberal. ¿Estás de acuerdo con la expulsión de los llanistas del PLRA? En un 42% la gente dijo que no y 58% que sí.
Sigue habilitada la consulta. Bueno, acá veo también opiniones en redes sociales opina por ejemplo David Aquino, dice soy convencional del PLRA y junto con otro grupo de convencionales vamos a plantear y pedir la expulsión de este grupo que se ha apartado totalmente del ideario partidario. Los convencionales no olvidamos su traición a la decisión de la última convención. Y Derlis Benítez dice, el mandato parlamentario implica cumplir órdenes de los dirigentes del PLRA. No hay un hecho en contra del partido sin sentido del pedido. Y acá siguen las opiniones algunos liberales, convencionales, que están opinando en relación a esta encuesta que hicimos. Giovanni Ruiz Díaz, esto que te preguntaba antes de ir a la pausa, ¿cuál es el elemento objetivo que desde el efrainismo ustedes tienen para determinar que este acuerdo, que siempre se dio en el Parlamento, ¿verdad? Que no es la primera vez, cuando desde un gobierno se pretende lograr la famosa gobernabilidad, que no siempre es sinónimo de tranza, sino para acompañar proyectos que donde puedan haber coincidencias? ¿Cuál es el elemento objetivo que ustedes tienen y dicen, no, acá hay una transada porque se quiere arreglar no sé qué cosa, no sé si el juramento de HC, Nicanor y compañía, por más de que ya no escuché que el otro día dijo que eso no está en la agenda y él se ratificó en que sí considera que corresponde el juramento? ¿Cuál es el elemento objetivo que ustedes tienen para llegar a esa conclusión? Mira, Jorge, donde llama mucho la atención es que en el Senado nosotros tenemos mayoría opositora, pero aún así ellos prefieren pactar con el gobierno de turno. Perfectamente podía ser un opositor el presidente de la Cámara. Si se juntaban todos los opositores. Somos mayoría. Claro, porque amplia mayoría. Los colorados son 17. Imagínate que a nosotros nos apoya varios partidos de la oposición, PDP, Hagamos, Patria Querida, ¿verdad? Pero no, esta gente decidió una vez más pactar con el gobierno de turno. Ahora, con respecto a este planteamiento que manifestaba Derlis y que también creo que lo manifestó Blas Llano, de abrir un diálogo antes de tomar esta drástica decisión, ¿puede existir de repente la convocatoria por parte del presidente del Partido Alegre? ¿Hubo alguna vez? ¿Qué pasa? Pero decime, ¿qué diálogo plantean ellos? ¿Verdad? ¿Cuántas veces se le llamó para que asistan al directorio? ¿A cuántas reuniones se le invitó? Nunca se presentan. La rendición de cuentas del partido se le entregó a todos los parlamentarios, incluido al sector llanista. Está en la página web del partido y ellos salen salen despotricando eso, que no hay rendición de cuentas. O sea, le buscan el lado para no acercarse a la línea partidaria. O sea, es fácil, ellos no quieren, este no es el partido que ellos juegan. Ellos están jugando un partido de acomodados con el gobierno. ¿O acaso hay, y se sabe perfectamente, varios senadores que tienen sus empresas en las instituciones públicas hasta ahora, senadores llanistas? Ustedes que, internamente, dentro del equipo joven, llegaron ya esto a analizar, porque va cobrando fuerza. Yo en principio, cuando leí un posteo que hace Rubén Ocampo, dije, bueno, un planteamiento que él hace, pero tampoco es así, porque estamos hablando de un Ocampo que es prácticamente muy cercano al entorno de Alegre. Después lo hace el propio Salín, ahora lo ratifica Giovanni, que también es un dirigente joven de esa línea. ¿Ustedes analizaron ya profundamente este tema o están aguardando que se dé esta famosa convención que leí el otro día, un posteo de Efraín Alegre, que él dice que se va a plantear esto ante la máxima autoridad que tiene el Partido Liberal, que es la convención? Sí, ya lo estamos analizando ya hace un buen tiempo, porque esto comienza desde que asumió el nuevo gobierno, y acá voy a referirme por una cuestión que creo que no estoy de acuerdo, pero se respeta también la opinión, ¿verdad? Hay una mayoría opositora en el Senado, pero el año pasado, cuando se planteó la candidatura de Blas Lanzoni para presidente, ellos objetaron esa candidatura por ser llanistas. Entonces se hizo un acuerdo con el presidente Mario Abdo, eran diputados y también senadores, llevándole a dos de AñTT a la presidencia de ambas cámaras. De ahí comienza un poco también de vuelta. Pensamos que se podía dar de vuelta la página después de las elecciones, lastimosamente no ocurrió. Y ya veníamos analizando esto, ¿verdad? Y no estamos de acuerdo. Creo que es importante siempre apelar al diálogo, pero en el caso de que eso no ocurra, la convención del partido es la máxima autoridad, ¿verdad? Los convencionales van a ser quienes decidan esto, pero también así, como te había dicho al comenzar este bloque, estamos hablando de un movimiento político que tiene la mayoría de los intendentes.
de concejales, estamos hablando de un movimiento político muy fuerte, ¿verdad? Que hoy también tiene adhesión de ex aliados al oficialismo, ¿verdad? O sea, yo creo que no es la salida, estamos analizando. Y también es un movimiento que tiene mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, creo yo que vamos, como dice Rubén Ocampo, yo pienso que ese es el camino al abismo, ¿verdad? El camino al abismo es que no podamos encontrar las coincidencias y podamos terminar, como dice, partiendo el Partido Liberal Radical auténtico, ¿verdad? Y hacemos siempre el análisis, pero creemos siempre de que el diálogo es un principio universal que creo que puede ser la salida para esta cuestión de la crisis del Partido Liberal. Pero si hay convocatoria, según como manifiesta Giovanni, a los integrantes del directorio del PLRA que pertenecen al sector llanista, ¿eso no puede ser un camino para que hablen? ¿El sector de equipo joven no puede acercarse ante esta manifestación de pretender expulsarlos del partido? ¿Puede ser iniciativa de equipo joven este diálogo o no? También, o sea, yo creo que puede ser iniciativa de cualquiera de las partes, pero el presidente del partido es el líder, es el que tiene que convocar a todas las fuerzas políticas si es que realmente quiere llegar a una solución. Si realmente quiere otra cosa, evidentemente, que plantee la convención y ahí serán los convencionales quienes decidan si este sector, un sector que creo yo es el más importante dentro del Partido Liberal, porque estamos hablando de un movimiento político y tiene adhesiones también, si este sector es importante, sale del partido o no, ¿verdad? Yo creo que eso no va a ocurrir, ¿verdad? O en todo caso, lo que se podría plantear es que se arme otro partido, que sea un partido fascista, ¿verdad? Un partido donde solamente se respete una opinión y donde solamente una persona se puede ser candidato. No es respetar una opinión. No es respetar una opinión. Yo creo que nosotros tenemos el tema, Jorge, es... O sea, tenemos que apelar al diálogo y esa tiene que ser la salida, pero en última instancia está la convención del partido, que va a ser la máxima autoridad. Pero ¿cómo va a ser? Vamos a irnos a tener que anotarnos. Vos sos del equipo joven, bueno, yo me anoto. Esta lista son los miembros del equipo joven expulsados del partido. El 30% del partido fuera. Vuelvo a repetir, y le vuelvo a repetir a los convencionales. Acá no se toca el tema de expulsar a los intendentes, a los concejales, a la dirigencia, ¿no? Sí, claro, pues nosotros estamos planteando, los convencionales están planteando expulsar a estos senadores que ya no pueden seguir siendo parte del Partido Liberal. O sea, estos convencionales ya pasaron la raya, y vuelvo a repetir, están hace 7 años negociando con el gobierno de turno. Quieren quedarse 5 años más con Audo. No se lo vamos a permitir. Este partido, este sector del partido y la ciudadanía en sí partidaria está cansada de cómo esta gente pacta impunemente con el gobierno para su beneficio. Esto me estaba fijando el otro día, esta división que hoy acá se expone, ¿verdad? Sí. Estamos hablando del presidente, la JLR vicepresidente tiene 2 posiciones totalmente distintas. Sí. Esta división en el seno del PLR ya existió, me acuerdo, después de la caída de la dictadura, esa posición así bien determinante entre lainistas y sayeristas, una división bien marcada, y finalmente no pasó nada, ¿verdad? O sea, ahora yo creo, no sé si alguien me corrige... Pero nunca pasó lo que está pasando ahora. Eso te iba a preguntar. Pero, o sea, los parlamentarios nunca tuvieron la conducta que tienen ahora. Y tampoco nunca se planteó la expulsión, claro, pero, de los parlamentarios. Sí, pero te digo más, o sea, se traza una línea institucional. Nunca respetaban esa línea institucional, ¿verdad? O sea, yo no sé a qué le tienen miedo. Vamos a la convención, que es la máxima autoridad del partido, y ellos van a definir qué es lo que se va a hacer dentro del partido. Si al fin y al cabo recordemos que no es Efraín Alegre nomás el que plantea esto. Son los convencionales los que están pidiendo a gritos poder tratar esto en una convención. ¿Cómo están las fuerzas? La última convención fue antes de la... La última convención fue en Coronel Oviedo. En Coronel Oviedo. Para decidir la alianza o la concertación. Ah, ya. Claro, y ahí ganó la alianza. No corrió la concertación. La concertación estaban acompañando, sí. ¿Y cómo están las fuerzas en la convención? En aquel momento ganó esa moción. No fue una amplia mayoría, pero estamos hablando de una concertación amplia de movimientos que estaban en ese momento apuntalando la candidatura de Efraín Alegre. Como ya te dije, hay varios sectores de ese conglomerado de movimientos que hoy pasaron a otra fila. Y hay gente que no está de acuerdo ni con el sector de equipo joven y aliados, ni tampoco con Efraín y aliados, ¿verdad? O sea, hay un sector importante del partido también que está con la línea que nosotros estamos planteando del diálogo. Entonces, yo no sé qué sector es. Yo pienso que en su momento va a ser ante la convención que decida. Pero estamos, como vuelvo a reiterar,
estamos hablando de un movimiento que sacó el 30% de los votos, solamente el movimiento con una sola lista, ¿verdad? Y que hoy tiene alianzas con otros movimientos políticos que piensan también y creen de que el Partido Liberal Radical Auténtico, si quiere llegar realmente al líder poder, Amarilla se retira del movimiento porque dice que a usted le cocinaron su candidatura. Vocación de poder, nosotros tenemos que apuntar a construir poder, ¿verdad? Porque estamos en política, ¿verdad? Nosotros, si queremos realmente llegar al gobierno para generar esos cambios, esas transformaciones que siempre el liberal quiso, tenemos que llegar a la presidencia de la República, tenemos que ganar las intendencias, tenemos que ganar todos los espacios de poder. Para eso porque tenemos que ser afuera, opositores. tiroteando es demasiado fácil, ¿verdad? O sea, vamos a seguir siendo un partido opositor toda la vida, ¿verdad? Y yo quiero que el Partido Liberal sea un partido que tenga vocación de poder, que llegue al gobierno y que trate de dirimir su diferencia, ¿verdad? Y para llegar al gobierno tenemos que ser opositores ahora. Ese yo creo que es el camino que nosotros planteamos el equipo joven y hemos demostrado en su momento que la única victoria que tuvimos en la democracia lo hicimos bajo el liderazgo de este movimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no distinguimos sectores, nosotros queremos que todos acompañen y en su momento lo acompañamos a Fernando Lugo y creemos nosotros que ahora tiene que ser un ciudadano liberal o puede ser no liberal, pero con todas las fuerzas políticas y democráticas haciendo, si es posible, volviendo a intentar una concertación, porque ¿qué está cansada la gente? De que diga haya un solo candidato y no está mal, ¿verdad? Está en su derecho del presidente de volver a candidatarse, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que abrir la cancha de manera que todos los sectores políticos puedan participar en unas internas libres y ahí se pueda elegir un candidato de la oposición. Y a partir de ahí nosotros construir con propuestas y tratar de llegar al gobierno. Ahora mismo yo veo difícil este tema del diálogo porque ya vieron cómo están reaccionando y el apoderado del partido también plantea echarle a un sector importante del partido. Y entonces nosotros creemos de que ahora mismo lo que tenemos que hacer es mirar un poco a mediano plazo. Tenemos las elecciones municipales. ¿Qué le ofrecemos a nuestro intendente? La arca vacía del partido. ¿Qué le ofrecemos? El negociado de llano. Eso lo ofrecemos, el negociado de llano con el gobierno. O sea, ¿cómo pretendemos ganar las municipales si estamos descreídos totalmente por este equipo? Pero el actuarse, amigo. Cuando ellos negocian, ellos son los genios de la política. Pero cuando el equipo joven negocia y llega y gana, porque el equipo joven llega al poder. ¿Qué se negoció, papá? Y ha demostrado siempre. Amigo, Efraín tiene 2 hermanos, ni uno funcionario público. Tiene 4 hijos, ni uno funcionario público. O sea, ¿dónde está el negociado? O sea, ¿qué beneficio quita para su familia como así quita Llano y todos los otros senadores de ese movimiento? O sea, si nosotros queremos ganar, si nosotros queremos ser opción en estas municipales, amigo, tenemos que ser opositores, viejo. Eso es lo que nos encomendó el pueblo. Y si no entendemos eso, viejo, no tenemos nada que hacer juntos, papá. No hay nada que hacer. Eso es lo que piden los convencionales. Si no entendemos que tenemos que ser opositores, amigos, no podemos estar juntos. La oposición no solamente sirve para tirar piedra, Jorge, Claudia, toda la audiencia. Nosotros tenemos que tratar también de construir. Hay momentos y momentos en la política. Hay momentos donde hay que blindar la economía. Bueno, hagamos un consenso entre todos los sectores políticos. Hay momentos donde sí, hay que marcar la línea y apartarse. Pero en este momento creemos nosotros de que el Paraguay necesita, mira, todo lo que está ocurriendo. La economía, hay una recesión no solamente en Paraguay, a nivel regional, a nivel mundial. Hay ciertos acuerdos políticos macros que se tienen que hacer. Y no podemos estar toda la vida en campaña política. Y nosotros lo que ofrecemos, y le ofrecemos al pueblo liberal, es realmente la posibilidad de poder llegar al poder. Nosotros queremos llegar al poder, pero para eso hay que dialogar, porque uno no puede decir, yo soy el candidato y mi sector, y yo no puedo ser candidato a presidente, y yo no voy a llegar a la presidencia de la República. Tenemos que llegar a diálogo con todos los sectores políticos. Entonces, creemos nosotros que la salida tiene que ser un acuerdo interno entre el Partido Liberal y después entre todas las otras fuerzas opositoras, ¿verdad? El miércoles se trata el tema del impuesto, de la reforma impositiva. Este miércoles, sí. ¿Cómo van a votar los llanistas? No hay mucho asombro, ¿verdad? Van a votar para el gobierno. Y es lo que hicieron siempre. O sea, que me estaban hablando de unidad y este miércoles van a votar a favor de Mario Abdo. O sea, no hay coherencia. No hay coherencia. O sea, decimos una cosa, pero hacemos otra. O sea, ni estamos escribiendo todo y ya estamos borrando con el codo. Qué complicada está la situación acá. Mientras tanto, yo digo... Sí, los colorados están festejando. Los colorados están felices, ¿verdad? Se están riendo, porque yo no comparto partido de oposición... No, con mucho respeto, Jorge, yo no comparto eso. No, ya sé, digo nomás, viendo los colorados, que el principal partido de oposición hoy está sumergido en esta profunda división, ¿verdad? A lo mejor vos tenés razón, solamente haciendo la purga ustedes puedan llegar a ser poder, pero a lo mejor no. A lo mejor si hacen esa purga,
les resta fuerza y ahí sí definitivamente van pero completamente divididos y tienen el terreno fácil ganado el Partido Colorado, ¿verdad? Mira, yo te digo, Jorge, hay unidad en las bases, o sea, las intendencias están unidas, las concejalías están unidas. Yo estoy seguro que el Partido Liberal va a tener una amplia victoria en varios distritos, ¿verdad? Lo que nos perjudica como partido es la imagen que nos dejan estos parlamentarios, ¿verdad? Hay muchos intendentes de ese movimiento que no opinan lo mismo, ¿verdad? Que inclusive rechazan el actuar de sus parlamentarios. Es irreconciliable, Giovanni. Es irreconciliable. Y la postura de Derli es que sí se puede arreglar o no claro, la situación. se puede arreglar y tiro nomás un dato, ¿verdad? Estamos hablando, él habla de intendencia, ¿verdad? Estamos hablando del Departamento Central, 13 intendencias, de 19, 13 son liberales. 2 responden al presidente Efraín Alegre, 11 no responden. Responden a equipo joven y aliados. ¿Y con quién pensás que van a estar ellos? Están con el diálogo, están con la paz partidaria. Ellos están jugando también su pellejo para el próximo año. Claro. Y la mayoría de ellos están haciendo una excelente gestión. Ellos necesitan el respaldo del partido. Pero ¿cómo lo respaldamos? Con pelea, con convención, con la división del partido. No teniendo recursos para darle a sus... Varios intendentes llanistas a los intendentes que se reunieron con el presidente del partido para poder cerrar una sola candidatura y recae sobre ellos, siendo un movimiento ajeno al nuestro. Recae sobre varias candidaturas llanistas. Pero y el presidente se reunió a hablar con ellos y van a ser candidatos de consenso. O sea, estás desviando demasiado el tema del día. Acá el problema son los parlamentarios, no son los intendentes. Bueno, y vamos que se tiene para redondear con la misma vara, ¿verdad? O sea, si ellos plantean la expulsión de los senadores del equipo joven y aliados, porque no solamente equipo joven, ¿por qué no plantean también los diputados? ¿Por qué no plantean también su sector político? O sea, si vamos a medir con la misma vara, se va a ir gran parte también del partido. ¿Qué es lo que tienen que hacer los llanistas para que esto sea dialogable todavía, Giovanni? Por ejemplo, mira, el miércoles votar en contra de la reforma tributaria. Por lo menos tienen que dar señales claras de que se acercan al mandato partidario, ¿verdad? Señales claras de que ellos van a respetar una institución como es el Partido Liberal. Pero te aseguro que no va a ser así. Te aseguro que podemos reunirnos acá otra vez 5 minutos, vamos a hablar el miércoles, el jueves, y ellos van a votar por el cartismo, porque esa es la línea que vienen trazando hace demasiado tiempo. O sea, acá no hay ninguna novedad. Por el cartismo ya no hay más poder. Mira, ellos son cartistas cuando le conviene ser cartistas, pero en realidad ahora son advistas, ¿verdad? Ellos negocian con el poder, con el poder de turno, ¿verdad? O sea, no solamente con Horacio Cartes, ¿verdad? En su momento, sino que ahora están haciendo lo propio con Abdo y quieren hacer eso los 5 años, lo que se demostró, ¿verdad? Con la designación de Lorena Segovia y otros más, ¿verdad? Bueno, vamos a redondear este tema. ¿Ustedes están a favor del diálogo todavía antes de agotar la instancia de la convención o estarían de acuerdo ir ya a la convención y que ahí los convencionales definan? Bueno, estamos nosotros de acuerdo en agotar la instancia del diálogo, aunque creemos en toda esta administración de Efraín Alegre, realmente eso no ocurrió. Pero estamos de acuerdo con que se haga una mesa de diálogo y nosotros, hablando también con los jóvenes, lo que queremos es que el Partido Liberal haya paz en el Partido Liberal, de manera que nosotros en las próximas elecciones municipales le ofrezcamos aires nuevos al Paraguay. Tenemos que ofrecerle candidatos jóvenes a intendentes, a concejales, con propuestas renovadoras. Pero ¿qué es lo que le ofrecemos a la ciudadanía? Le ofrecemos pelea, le ofrecemos expulsión a los que nos piensan diferente. Entonces, no estamos de acuerdo con eso y planteamos lo siguiente, ¿verdad? Queremos nosotros una alianza entre todos los sectores de la oposición para las elecciones municipales y queremos paz dentro del partido, de manera a conquistar espacio de poder, porque lo que el equipo joven le regaló al partido durante mucho tiempo fue victoria, y lo que Efraín Alegre lastimosamente fueron derrotas. ¿Acá quién paz? ¿Usted quién guerra, Giovanni? No es guerra, Jorge, purga. No es guerra. Es una purga que necesitamos dentro del partido. Mira, y te doy nomás un ejemplo. Derli habló de 11 intendencias llanistas. ¿Por qué perdió entonces el líder Amarilla, siendo de su movimiento? ¿Y por qué sale el equipo joven, diciendo que le traicionaron, habiendo los votos para que un liberal sea el gobernador interino cuando renunciaba a Lanzón y extendió, no renunció nunca y se quedó en manos de un colorado? Mira, yo le digo a los convencionales, acá tenemos, la señal es clara, acá tenemos que hacer una purga dentro del partido para poder sanear. Acá el diálogo es el odio. No es eso. Acá necesitamos purgar a esta gente, necesitamos
que este partido vuelva a ser creíble para la ciudadanía. Y ahí es donde vamos a ganar la mayor cantidad de municipios posible y vamos a ganar el poder real en el 2023. Gracias, Giovanni. Gracias, Liz. Muchas gracias a ustedes. Claudia, ¿qué dice tu encuesta? Vamos a mirar los números de la encuesta. ¿Estás de acuerdo con la expulsión de los llanistas del PLRA? 64% que Subió sí esto. y 36% que no. Subió. Cerramos de esta forma, sí subió, y creo que lo importante realmente es que los partidos políticos en Paraguay sí propongan a la ciudadanía más opciones, más planes, no este tipo de división y de pelea realmente. Bueno, nos vamos. Viene Salvador Ícar con toda la información deportiva, Copa América. Salvador, ¿por qué no te gusta el VAR? Te estaba siguiendo de ayer. Cada rato así, el VAR y Jota te trata de poner, de calmarte. No, Jota también se plaea en Jota contra del VAR. también, pero cierto. Bueno, el resumen de toda la Copa América en instantes. No se muevan ni canal. Viene Salvador Ícar. Buenas noches.